Compañeros, ¿cómo están? En este video vamos a resolver uno de los ejercicios, ¿ya? Que les había enviado, ¿no es cierto?, al grupo, ¿ya? Les voy a leer el enunciado. Un recipiente rígido contiene 50 kilogramos de agua líquida saturada a 220 grados centígrados. Determinar la presión en el recipiente y el volumen del mismo. Empecemos por nuestros datos, ¿no es cierto? Nos dice, ¿no? Un recipiente rígido contiene 50 kilogramos, ¿no es cierto? 50 kilogramos para nosotros va a ser la masa, 50 kilogramos de agua líquida saturada. Esto es bien importante, ¿no? Nos dice que es agua líquida saturada, ¿no es cierto?, a 220 grados centígrados. O sea, tenemos de temperatura 220 grados centígrados, ¿no es cierto? ¿Qué nos pide calcular? Nos pide calcular la presión. Nos pide encontrar lo que es la presión y en el recipiente nos dice, ¿no? Y el volumen del mismo. También nos pide encontrar el volumen. ¿Ya? Primeramente, ¿no es cierto?, nos vamos a graficar ya lo que es la gráfica del ciclo de refrigeración. Habíamos dicho que en el eje de las Y van a ir ya sean presiones o temperaturas. En este caso tenemos de dato, ¿no es cierto?, temperatura. Así que en la gráfica va a entrar lo que es temperatura, ¿no es cierto? Nos hacemos una escalita, ¿no es cierto? Lo vamos a poner aquí 100, 200 y 300. Nos dan de temperatura 220. Supongamos que está por esta parte, ya 220 grados centígrados, ¿no es cierto? En la eje de las X habíamos dicho que tienen que ir entropías, entalpías o el volumen. En este caso nos están pidiendo encontrar el volumen, ¿no es cierto? El volumen en metros cúbicos, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Habíamos dicho que tenemos que hacer el uso de nuestras tablas, ¿no es cierto? Así que vamos a hacer el uso de nuestras tablas. Agua líquida saturada, nos dice el enunciado, ¿no es cierto? Esta parte es bien importante. Buscamos en nuestras tablas lo que es agua saturada, ¿ya? Lo vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en la página 915, en la tabla A4, ¿ya? En la tabla A4. Buscamos lo que es temperatura de 220 grados centígrados como dato de entrada, ¿ya? Aquí tengo yo mi tabla, ¿no es cierto? En la parte izquierda de temperaturas está lo que es temperatura 220 grados. O sea, no necesitamos interpolar. Tenemos este dato, ¿ya? Seguidamente, en la siguiente columna se encuentra lo que son las presiones, ¿ya? Para 220 grados centígrados, la presión, bueno, de tablas, ¿no es cierto? Esto de tablas. La presión había sido 2319.6. Las unidades kilopascales. ¿Ya? Este sería nuestra solución para para la primera interrogante que tenemos, que es la presión, ¿no es cierto? Esto de tablas directamente, no necesitamos hacer ningún cálculo, ¿ya? Y por lo tanto podemos graficar, ¿no es cierto?, para 220 grados centígrados, ¿no es cierto?, nuestra presión va a ser igual a 2319.6 kilopascales, ¿no es cierto? Ahora nos pide encontrar lo que es el volumen, ¿ya? Para encontrar el volumen lo que vamos a requerir es una pequeña fórmula de lo que es termodinámica, donde dice, ¿no es cierto?, que el volumen va a ser igual a la masa por un volumen específico. Esta es una fórmula de termodinámica, ¿ya? Muy importante. Volumen es lo que tenemos que encontrar, ¿no es cierto? Masa
tenemos de dato. Ahora el volumen específico lo podemos encontrar también de las tablas, ¿ya? De tablas habíamos puesto, ¿no es cierto? Vamos a encontrar el volumen específico. Pero tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no es cierto?, que en el volumen específico, en nuestras tablas, hay volumen específico para la sustancia líquida y en su forma de vapor, ¿no es cierto? Pero nuestro ejercicio nos está pidiendo específicamente, nos dice agua líquida, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tomar el volumen específico en su forma líquida. Con la misma temperatura de 220, ¿no es cierto? Buscamos en la fila donde nos dice, ¿no?, que el volumen específico es de 0,001190, ¿ya? Con las unidades de metros cúbicos sobre kilogramos. El volumen específico lo estoy sacando, ¿no es cierto?, de tablas, y lo estoy sacando el volumen específico en su forma líquida. ¿Qué hacemos? Simplemente reemplazamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el volumen va a ser igual. Masa por volumen específico. El volumen, masa tenemos, ¿no es cierto?, 50 kilogramos. Por volumen específico en su forma líquida, ¿no es cierto? Que nos falta un subíndice F que nos indica que es de su forma líquida, ¿no es cierto? 50 kilogramos por volumen específico 0,001190. Sus unidades metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no es cierto? Las unidades kilogramo con kilogramo se van a ir, por lo tanto tenemos que el volumen va a ser igual a 50 por 0,001190, ¿no es cierto? Y la unidad del volumen nos va a dar en metros cúbicos. Ustedes introducen esto en su calculadora y seguramente les va a dar un resultado, ¿no es cierto?